Bueno, muy buenos días para todos, nuevamente en sintonía de nuestras clases virtuales. Es probable que se lleve a cabo otra modalidad de trabajo a partir del 19 de abril, que está programado. Vamos a ver cómo seguimos con el semestre. Bien, habíamos quedado en la parte de las raíces, para a partir de las raíces construir prácticamente su polinomio, ¿sí? Para este grupo me quedaba pendiente las potencias de i. Entonces recordar que nosotros teníamos un número complejo que podríamos tenerlo con esa forma. O también hay muchos autores que escribieron acerca de los números complejos y podrían tener en cuenta esa otra forma. De todas maneras, ambas nos van a servir, ¿sí? Ahora, ¿para qué tenemos que usar las potencias de i? Muchas veces nosotros tenemos que hacer como una aplicación, es el trabajo de encontrar, por ejemplo, z cuadrado, z cubo, z4, etcétera, ahora hasta zn, ¿sí? Y entonces, esta prácticamente serían potencias de un número complejo, ¿sí? Esto lo podríamos hacer con una multiplicación sencilla de tomar z y multiplicarlo por el mismo. Incluso z a la 3 lo mismo. Después de haber tenido el resultado z2, podríamos tener z3 haciendo una multiplicación adicional, pero ya en adelante se convierte ya como en una situación un poco extensa, de pronto tediosa y de pronto con una probabilidad de que me quede con error. Entonces ahora más adelante vamos a ver un teorema también para esa parte, ¿sí? Para esa parte. Cuando nosotros hacíamos una solución de una ecuación, por ejemplo esta, que era x cuadrado más 1 igual a 0, la solución de esta ecuación nos daba que x cuadrado era igual a menos 1. Y si le tomábamos la raíz cuadrada, decíamos que era igual a raíz de menos 1. Pero eso no pertenecía a los números reales, ¿sí? Entonces se pudo hablar de que esto lo podríamos escribir como una i. Y se habla de unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Ahora, partiendo de este principio, podría yo hacer al contrario. Si elevo al cuadrado, me quedaría que i cuadrado es igual a menos 1, que es algo muy importante que en lo sucesivo pudiéramos seguir trabajando y sacándole muy buen provecho a esa parte, ¿sí? A esa parte. Bueno, pues entonces ahí podríamos ya empalmar con las potencias de i, como decir que i es igual a raíz de menos 1. Listo. Que i cuadrado es igual, mírelo acá, menos 1. Que i a la 3, vamos a ver a qué sería igual i a la 3. A ver, i a la 3 yo lo puedo escribir como i a la 2 por i, ¿correcto? Recordemos que el producto de bases iguales, los exponentes se suman. Y entonces, i a la 2 por el resultado inmediatamente anterior era menos 1. Y la parte de la i sería dejarla de esta manera y me quedaría entonces menos i. Menos i. Bueno, si yo necesito i a la 4, ¿a qué sería igual i a la 4? Entonces recordemos que i a la 4 lo puedo escribir de esta forma. I a la 2 es menos 1 por i a la 2, que es menos 1, y eso nos daría 1.
Ahora, sigamos un poquito más este proceso. I a la 5, ¿a qué sería igual? Pues sería simplemente I a la 4 por I, ¿cierto? I a la 5 sería eso. I a la 4 es 1 por I, que sería entonces I, ¿correcto? Entonces nos daría I. I a la 6 sería I a la 2 por I a la 4. I a la 2 ya la tenemos, que es menos 1, por I a la 4, que es 1, y entonces me daría menos 1. I a la 6, entonces sería menos 1. Si seguimos haciendo ese proceso, vamos a observar que I a la 7 va a ser el mismo I a la 3. Que I a la 8 va a ser el mismo de I a la 4, puesto que son múltiplos. Y de esta manera podríamos nosotros observar que estas potencias se repiten en ciclos de A4, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si yo le dijera I a la 9, I a la 9 correspondería al mismo I y al mismo I a la 5. I a la 9. I a la 10, ¿qué sería? Sería I a la 2 o I a la 6, que sería el mismo valor, ¿sí? Entonces, esas potencias de I nos van a servir a nosotros para varias aplicaciones, ¿sí? La principal podría hablarse de que era I a la 2, ¿sí? I a la 2. Bueno, podríamos entonces hacer unas aplicaciones, por ejemplo, me dicen como calcular, por ejemplo, I a la 15. Bueno, como esto es demasiado corto, pues usted podría hacer el ciclo de una manera bastante sencilla, que sería continuar haciendo el trabajo de qué? De la deducción de cada uno de ellos. Pero hay un proceso que es un algoritmo bastante sencillo, ya que las potencias de I se repiten en ciclos de A4, ¿cierto? Cada 4 potencias se repiten. Entonces, un algoritmo sencillo es tomar el valor 15, dividirlo por 4. Esto me da 3 por 4, 12 y sobran 3. Esto que sobra es prácticamente hablar de esta manera. Mira, 4, perdón. Aquí entonces sería como si tuviésemos I a la 4 por 3, entonces sería I a la 3 por I 4, 7, 12, no, me quedó mal. 4 por 3, 12, más 3, ¿sí? Más 3. Bueno, pero no vamos a tomarlo así. Simplemente vamos a decir que este I a la 15, este residuo es importante, Entonces sería I a la 3, que sería igual. Y a la 3, pues nosotros lo podemos referenciar rápidamente como menos I, ¿correcto? Menos I. Ahora, ¿qué era lo que quería mostrarles acá? Que nosotros podríamos tener I a la 15 como I a la 4 por I a la 4 por I a la 4 por I a la 3. I a la 4, ¿cuánto es? 1. I a la 4, ¿cuánto es? 1. I a la 4, ¿cuánto es? 1. I a la 3, ¿cuánto es? Menos I. Entonces, todo esto es equivalente. Podríamos ahorrarnos toda vez que nosotros tengamos I a la 4, que era 3 veces, y sobraban 3. Entonces, este sería el resto. Bueno, hagamos otro sencillo también que pudiéramos nosotros mirar. Por ejemplo,
¿Y qué sería, por ejemplo, parte A, parte B? Miremos qué nos daría I a la 34, por ejemplo. Entonces, I a la 34, ¿a qué sería igual? Entonces, lo que hago es tomar 34, dividirlo por 4, serían 8 veces, 8 por 4, 32, y sobran 2. Repito, esto que sobra se llama residuo y prácticamente lo que hace es el trabajo de ¿qué? Este sería I a la 4 por I a la 2. Este I a la 4 es 1, ¿sí? Pero entonces, para no ponernos a hacer todo eso, pues simplemente podemos decir que todo esto es 1 elevado a la 8 por I a la 2 y que eso simplemente es I a la 2. E I a la 2 es igual a ¿qué? A menos 1. Y ya tenemos ahí listo nuestro ejercicio. Entonces, si quiere, pues lo único que nosotros vamos a hacer en adelante es referenciar el residuo, ¿sí? El resto, lo que sobró. Bueno, vamos a hacer otro a ver cómo nos va. Por ejemplo, calcular I a la 99. I a la 99. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, I a la 99 es hacer la división. Aquí estarían 2 veces, 2 por 4, 8, sobra una de 19, estarían 4 por 4, 16 y sobran 3. Esto que sobra es lo que me interesa a mí. O sea que I a la 99 es lo mismo que I a la 3. Y usted ya sabe cuánto vale I a la 3. Entonces, esa es la única que tiene que prácticamente aprenderse. Entonces, ese sería menos I. Bueno, terminemos con, por ejemplo, si me dijesen a mí I a la 99 sobraban 3, I a la 100 o I a la 200. ¿A qué sería igual? Entonces sería 200 dividido 4. Estarían 5 por 4, 20, a 20, 0, 0, 0, residuo 0. ¿Sí? Entonces sería I a la 0. I a la 0, todo número real elevado a la 0 me da 1. Listo. Terminamos. Entonces, esa sería una parte supremamente importante para cuando en lo que a mí me compete, podríamos resolver ese tipo de ejercicios con base en las potencias de I. Con base en las potencias de I. Bien, vamos a ver hoy otra parte que es muy importante que se llama la forma polar. Forma polar de los números complejos. De números complejos. Pero creo que me falta algo. Creo que no vimos sino hasta módulo. ¿Quién me ayuda por allá? Creo que para la forma polar nos falta también hablar de el argumento o la amplitud, ¿cierto? Bueno, vamos a revisar acá entonces y ahorita miramos esa parte. ¿Qué es lo que nosotros teníamos inicialmente? ¿Qué era lo que teníamos? Z, perdón, igual a X más Y. ¿Esto qué era lo que nos generaba también en la parte geométrica? Un punto del plano complejo, ¿sí? Del plano complejo. Recuerden que este plano complejo solo difería del plano cartesiano en este eje, ¿sí? Este eje.
Bien, entonces, cuando nosotros teníamos un punto, era muy fácil también asociarlo a el trabajo cartesiano. Y para nosotros, este punto unido a través de este vector era una representación geométrica de ese número complejo, que esto lo llamábamos módulo, ¿cierto? Podríamos también escribirlo de esta manera. O podríamos representarlo también por la letra R. R. Ahora, este punto, si usted lo proyecta a los ejes, pues vamos a tener, por ejemplo, esta parte. Formando un triángulo rectángulo. ¿Esto a qué sería igual? Este sería X y esto sería Y. Y. Ahora, si nosotros tomamos este módulo lo tomamos como 1. Recordemos que en forma general el módulo era igual a ¿quién? Por el teorema de Pitágoras, ese r cuadrado era igual a x cuadrado más y cuadrado, de donde r sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Voy a tomarles un poquitico de su generosidad. Me esperan un poquito, por favor. Bueno, qué pena con ustedes. Ahora, miremos esta parte, que este gráfico también ha sido muy trilladito en nuestra formación matemática, ¿sí? Este está formando un ángulo. Un ángulo. Ese ángulo generalmente se llama argumento. Argumento. Y es el mismo ángulo. Ahora, nosotros por trigonometría sabemos que ese ángulo puede pertenecer al primer cuadrante, o al segundo cuadrante, o al tercer cuadrante, o al cuarto cuadrante, ¿sí? Este ángulo puede estar en el segundo, tercero, cuarto cuadrante. O puede ser un ángulo que dé varias vueltas, ¿correcto? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que vamos a trabajar con funciones trigonométricas y estas son cíclicas. Entonces se pueden estar repitiendo, ¿correcto? Se pueden estar repitiendo. Bien. Ahora, si yo digo que si eres 1... Profe, qué pena, puede subir un poco la hoja, es que no se alcanza a ver. Gracias. Gracias. Si eres 1, entonces nosotros también podríamos encontrar este valor del ángulo. ¿Sí? ¿Cómo encontramos este valor del ángulo? Pues recuerden que muchas veces nosotros hemos hablado de qué manera. Que este ángulo es una relación existente con respecto a la tangente. Y la tangente sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Correcto? La hipotenusa. Entonces, de esa manera nosotros pudiéramos también hacer ese trabajo, ¿sí? Ese trabajo. Ahora, ¿qué representa este valor acá? ¿Qué representa este valor acá? ¿Aló? ¿Qué representa este valor acá? El cateto opuesto. La altura, profe. ¿Cómo? El cateto opuesto. Sí, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Correcto. Y entonces, ¿qué sería eso? La altura, ¿no? Sí, podría ser altura. Bueno, eso es también viable mirarlo así, ¿sí?
Ahora, pero en sí, ¿qué representa este cateto? Este es el que adyacente, ¿correcto? El recorrido que tiene en X. Sí, señora, muy bien. Y este es en Y, que sería la altura. Y entonces, si esto es este dividido por este, ¿qué nos daría? ¿Qué relación hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa? ¿A qué es igual esto? Este cateto opuesto, perdón, acá tengo un error. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Profe, X, eso sería seno. Coseno. Cateto adyacente, ese sería X y esto sería igual a ¿quién? Coseno, coseno. Coseno, muy bien, coseno. Igualmente, si yo tengo el cateto opuesto y lo divido por la hipotenusa, en esta situación donde R vale 1, ¿cierto? Porque R vale 1, entonces, ¿esto qué sería? Esto que tengo aquí. Seno. Seno. Correcto, seno. Ahora, revisemos lo siguiente. Revisemos lo siguiente. Y este seno, pues prácticamente es ¿quién? El valor de Y, ¿sí? El valor de Y. Ahora, recuerde que teníamos que Z era igual a X más Y. ¿Qué salió a ser X? El coseno. X es el coseno de ese ángulo y Y es ¿quién? El seno de ese ángulo. Ahora, si yo tomo estos valores y los sustituyo acá, ¿qué nos quedaría? Que X es coseno de teta más Y. Pero aquí no vamos a escribir eso así, porque se confundiría este trabajo del ángulo o argumento con esta Y. Y es más recomendable, y lo vamos a encontrar de manera posterior, siempre de esta forma. Y esta entonces sería una estructura que se llama la forma polar de este número. Es decir, usted puede tener cualquier número complejo de esta forma y lo puede escribir. Esta forma se llama forma binómica. Profe, qué pena, ¿puede subir la hoja, por favor? Ay, Dios mío, ¿y esto por qué me descuadró a mí esto? Bueno, eso está bien, me siguen diciendo. Y entonces esta partecita la podríamos también escribir, repito, de la forma polar. Ahora más adelante podríamos también de una vez hablar de la forma Euler, ¿sí? Esta expresión que está acá tiene también una equivalencia en matemáticas, pues que es importante que la conozcamos. Y esta sería también ese trabajo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué más podemos nosotros hacer de esta manera? A ver, espérense un momentico, por acá tengo un pequeño error. Espérenme porque acá colocamos R, ¿cierto? R. Entonces, acá tengo esto por acá. Ahora, para cualquier nota, para cualquier número, para cualquier número complejo, entonces vamos a tener R y vamos a tener argumento, ¿correcto? R y argumento. Entonces, si yo tengo cualquier número complejo, no siempre R va a ser 1. Ahorita nos vamos a dar cuenta a través de unos ejemplos que preparé para que miremos esa parte, ¿sí? Este R puede ser un valor diferente de 1, ¿sí? A ver, lo voy a colocar acá. R diferente de 1.
y nuestro ángulo teta. Ahora, este valor, ¿qué sería? Si esto es R, este valor, ¿qué sería? Este sería nuestro cateto opuesto. Cateto Opuesto. opuesto. Y este sería nuestro cateto adyacente. Cateto adyacente lo asociamos a X y el cateto opuesto lo asociamos a Y. Entonces, si miramos otra vez, ¿qué sería seno de teta? ¿Qué sería seno de teta? ¿Quién me ayuda? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Correcto? Y esto será equivalente, ¿qué me dicen ustedes? ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? Y. ¿Eso es cierto? Sí. Listo. Ahora, si yo hablo del coseno de teta, ¿a qué sería igual el coseno de teta? A X sobre R. ¿Y eso a qué sería igual? A R coseno de teta, eso es X, ¿sí? Eso es X. Ahora, reemplazando, recuerden que este es para cualquiera. El anterior lo habíamos hecho exclusivamente para R igual a 1, ¿sí? Y nosotros nos vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar a muchos números complejos. Entonces, reemplazo en Z igual a X más Y. Z igual a X más Y. Y entonces, ¿la X qué vale? ¿La X qué vale? R coseno de teta más Y. ¿La Y qué vale? ¿La Y qué vale? R seno de teta y la I. ¿Qué se repite acá? Bien, ahora pues se dieron cuenta ustedes cómo nosotros a partir de cualquier número complejo podemos tener su módulo. Este módulo puede ser 1 o puede ser diferente de 1. Para el caso que sea 1, pues tenemos también nuestra situación muy particular con respecto a la parte geométrica, ¿sí? Que no es complicada también recordar que el seno de una función trigonométrica que solamente funcionan en triángulos rectángulos estaría dado por cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos de allí el cateto opuesto, que sería Y. De forma análoga haríamos con el coseno y tendríamos despejado el cateto adyacente, que sería X, y la sustituimos en la forma general del número complejo que habíamos empezado a estudiar. ¿Cuál era el número complejo que habíamos empezado a estudiar? X más Y. Sustitución muy precisa que nos permite a nosotros llegar a la forma que conocemos como forma polar o trigonométrica de ese número complejo, ¿sí? De ese número complejo. Bueno, vamos entonces ahora a hacer el ejercicio de escribir ejemplos o ejercicio, como sea. Escriba cada número complejo en forma polar y represéntelo gráficamente. Escriba cada número complejo en forma polar grafique. Bueno, entonces el primero de ellos va a ser ¿quién? A ver, coloquemos uno que sea fácil. Bueno, vamos a hacer un recorrido en los cuadrantes.
Entonces, por ejemplo, el primer número complejo que voy a escribir es este. Entonces, es muy fácil también trabajarlo a nivel de grados o del sistema de radianes. Recuerden que para graficar, pues esto lo puedo asociar al par ordenado 1, 1, ¿correcto? 1, 1. Y el argumento, pues simplemente es también referenciar el trabajo de la tangente, ¿sí? Si, por ejemplo, acá tengo una escala, la voy a hacer un poquito grande. Esto es 1 y esto es 1, entonces estaríamos por acá. Y este sería nuestro vector. Nos damos cuenta acá que el ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide ese ángulo? 45. 45 grados, claro que sí. Entonces, mira, si esto es 1 y esto también es 1, entonces recordemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y que teta, trabajo de calculadora, sería tangente a la menos 1, cateto opuesto que es 1 sobre cateto adyacente que es 1. Y ese ángulo nos puede estar dándonos con la ayuda de la calculadora como 45 grados. Ahora, esos 45 grados, también si usted quiere escribirlos en radianes, equivalen a pi cuartos. Recuerden que pi, cuando estemos trabajando en el sistema de ángulos o radianes, pi vale 180 grados. 180 dividido 4 me da 45. Entonces sería ese nuestro trabajo muy sencillito, por cierto. Z1, que sería 1 más I es igual a. Falta calcular R. R. Nos falta calcular R. Entonces, ¿cómo calculamos R? Recuerden que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos catetos. O sea que R nos daría ¿cuánto? 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1, entonces me daría raíz de 2. Y entonces, de acuerdo a la forma general de lo que es el número complejo, tendríamos el módulo multiplicado por coseno. Bueno, si quiere escribir 45 grados, lo puede hacer. Y seno de 45 grados. Bueno, qué pena con ustedes. Acá me queda esto un poquitico metido allá. Separado. Ahora, si usted tiene un número complejo en forma binómica y un número complejo en forma polar, puede hacer el paso de uno al otro. Vea, de aquí ya pasamos acá. Ahora, de aquí puedo pasar acá. ¿Cómo? Ayúdenme allá. Coseno de 45, ¿cuánto? 0,70, profe. Multiplicado por raíz de 2. Se da 1. Eso nos da muy próximo a 1. ¿Por qué? Porque acá el estudiante me dijo 0,70, pero no ese es el valor. Tiene más cifras decimales, ¿correcto? De la misma manera, hijos, coloque seno de 45 y multiplíquelo por raíz de 2. Y nos da también un valor 1. igual a 1, ¿correcto? Multiplicado por la i me daría esto. Entonces, creo no es complicado hacer ese análisis. Bueno, vamos a mirar otro, por ejemplo, del segundo cuadrante. Vamos a ver qué nos daría un número 2, un Z2, y lo voy a llamar, por ejemplo, menos 1 más raíz de 3i. Calculemos R, que lo vamos a necesitar, y calculemos teta, que lo vamos a necesitar, ¿correcto? Entonces, R, recuerden siempre que es tomar cada valor
que esta es la X y esta es la Y al cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado me daría ¿cuánto? 1. Raíz de 3 al cuadrado me daría ¿cuánto? Y eso me daría raíz de 4. Y raíz de 4 es 2. Listo. Siempre tomamos la raíz positiva. Siempre. Ahora, teta. Ponle cuidado acá. Entonces, teta sería encontrarlo a partir de ¿quién? De la tangente, que sería el cateto opuesto, que sería raíz de 3 sobre menos 1. Teta sería igual a tangente a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre menos 1 me da eso. ¿Quién me ayudó con eso? Cálculos. ¿Quién me ayuda con la calculadora? Menos 1,73, profe. Tangente a la menos 1 de menos raíz de 3. No, profe, yo hice lo del paréntesis, un momento. Menos 60, profe. Ojo acá. Menos 60. Ojo acá. ¿Cómo interpretamos eso? Porque yo tengo que entregar son ángulos positivos. Entonces, mire que estamos trabajando segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Ahorita de pronto hacemos un resumen de eso. Bueno, entonces, por allá un compañero me dijo que raíz de 3 era 1,73. Claro que sí. Entonces, mira lo que pasa acá. Entonces, vamos a tomar por acá esta parte. Bueno, si tomo por acá esto, por acá sería 1,73 por acá. Voy a dejarlo por acá. Bueno, esto es como si fuese, no, ese raíz de 3 es 1,7 por acá. Raíz de 3. Entonces vamos a colocarlo acá. Y ese sería mi valor. Quiero que me ponga cuidado acá. Porque yo el ángulo que yo necesito es este. Ese es el ángulo que yo necesito. Si usted mide y hace las cosas en la misma escala, esto tiene que valerle 2 unidades, ¿correcto? 2 unidades. Pero, ¿qué ocurrió, muchachos? ¿Qué ocurrió? Que me da menos 60 grados. ¿Y dónde está menos 60 grados? Si usted hace su trabajo con un transportador, con medidas, un transportador es esto que yo tengo acá. Si usted mide esa parte, le da efectivamente 60, mire, 60. Es que está más o menos aproximado, 60. ¿Ve? O sea, este ángulo que está acá se llama menos 60 grados. Y este lo voy a llamar un ángulo agudo. Ahorita vamos a referenciar esto. Entonces, ¿qué sumaría teta y el ángulo agudo? ¿Cuánto sumaría? Ahí se ve. 180. Debe sumar 180. Muy bien. O sea que este ángulo, ¿cuánto mide? 120. 120. Aquí es, la situación es el sentido del ángulo, la amplitud. Yo no puedo decir, profe, pero es que a mí me dio menos 60, pero es que menos 60 es esto. Y yo lo que necesito es trabajar el ángulo, pero con respecto a quién? A este vector, porque el vector pertenece a qué cuadrante? ¿A qué cuadrante? Al segundo. El ángulo menos 60 grados es un referente, pero no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque no hace parte de la situación geométrica.
el menos 60 grados está en el cuarto cuadrante. Y yo necesito es que mi situación trabaja en el segundo cuadrante. Entonces, debo saber hacer este trabajo. ¿Listo? Entonces, para ese caso, voy a adelantar el santico acá, que teta, cuando estemos trabajando en el segundo cuadrante, teta va a valer ¿cuánto? Lo que hicimos acá, 180 grados menos ese ángulo agudo. 180 grados menos ese ángulo agudo. ¿Para cuál? Para el segundo cuadrante. Ahorita les vuelvo a hacer un resumen con esas expresiones. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a revisar cómo nos quedaría ese número complejo. ¿Cómo nos quedaría ese número complejo? Por ejemplo, entonces, Z2, no Z cuadrado, ¿a qué sería igual? Recuerden que Z2 lo habíamos definido, o no me los habían entregado como menos 1 más raíz de 3 y R, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? 2. No, sí, perdón, 2, disculpe. ¿Que multiplica a quién? ¿Que multiplica a quién? Coseno de 120. Coseno de 120, bueno, puede escribirle 120 o también le puede escribir en radianes. En radianes 120 es 2 pi tercios. Mire a ver, 2 pi tercios. Entonces mira que esa sería la forma de escribir ese número complejo en forma polar. ¿Sí? Después miramos la forma exponencial o de Euler. Forma exponencial o de Euler. Bien, vamos ahora a mirar un Z3, es decir, un número complejo que pertenezca al tercer cuadrante. ¿Sí? Bueno, voy a hacer este. Por ejemplo, este. Menos 3 menos 3i. ¿Sí? Menos 3 menos 3i. Esa sería nuestra situación. Ahora, tenemos que encontrar R, que sería ¿quién? Menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Eso qué sería? Menos 3 al cuadrado sería ¿qué? 9 más 9 raíz de 18. Y esto sería igual a ¿quién? Raíz de 18 es 2 por 9, 18, o sea, 3 raíz de 2. Miren a ver, por favor. Raíz de 18. Sí, profe. 3 raíz de 2, correcto. Ahora, teta. Teta siempre será tangente a la menos 1 de la parte que acompaña a la i, que es prácticamente la y, ¿sí? Lo que acompaña a la i es la y, entonces sería menos 3 sobre menos 3. Ojo lo que pasa aquí, tangente a la menos 1 de 1, esto es 1, y entonces eso me da ¿cuánto? 35 grados. Profe, ¿podría subir un poquito la hoja? Gracias. Con gusto. Eso nos daría 45 grados. ¿Y qué pasa? 45 grados pertenece al tercer cuadrante. ¿Qué pasa? Mire, esta es una situación ¿de qué? Del tercer cuadrante. ¿Correcto? Del tercer cuadrante. Pasa algo muy similar al caso anterior. Vamos a analizarlo sobre la gráfica. ¿Qué ocurriría ahí? Entonces,
tendríamos por acá, Profe, ¿puede subir la hoja, por favor? podríamos tener por acá, no sé qué está pasando con eso, yo me descuadro. A ver, menos 3, mira lo que hay acá. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y estaríamos acá en este punto. Ojo lo que hay acá, lo que les voy a graficar. El valor del ángulo es este, de allá hasta aquí. Ese es el ángulo. O sea, es un ángulo que mide más de 180, pero menos de 270. Y mire lo que me dio la calculadora. Me dio 45 grados. ¿Qué es lo que yo tengo que interpretar acá? ¿Qué es lo que yo tengo que interpretar acá? Que la situación es diferente. Esto que está aquí serían los 45 grados, que corresponderían a un ángulo agudo. A ver, ¿quién me ayuda ahí a decir cuánto vale teta? Pues se suman esos 45 a 180. 135. Teta vale 180 y se le suman los 45. 125, 225. 225, profe. Correcto. Entonces, mire que ya detectaron. Mire la gráfica, que trato de hacerla lo más claro posible. Mira. Mire donde yo le saco la gráfica rojita. Este ángulo es el que yo necesito. ¿Cómo se llama? Teta. Pero mire donde coloco este transportador. ¿Cuánto mide esto que está acá? Este pedacito de acá. 180. Y si le sumo este pedacito que valió 45, pues me da teta completo, ¿correcto? Entonces, por eso lo colocamos acá, sumándolo, que no es complicado tampoco deducirlo. Ahora, ese 225 grados, ¿a qué sería igual? Hágame el favor y me ayudan con el siguiente cálculo. Miren a ver. Ustedes pueden trabajar en grados o en radianes, como quieran. A ver, miren a ver cuánto era 7 por 180 dividido 6. Por favor, ayúdenme con ese cálculo. 210, profe. 110, profe. 210, bueno, no me sirvió. Entonces, pase 225 grados a radianes. Por favor, alguien que haga la conversión rápido. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer acá la conclusión que Z3 inicialmente se llamaba menos 3 y esto entonces sería 3 raíz de 2. Bueno, si quiere coloquen los ángulos de esta manera para no, si no tenemos forma de hacerlo rápido, nadie lo logró hacer rápido. Repito, puede colocar ese en radianes también si desea, se usa. A ver, ponle cuidado a lo que le vamos a escribir acá. En general, cuando nosotros estamos en el tercer cuadrante, cuando estamos en el tercer cuadrante, ¿a qué es igual el ángulo mío? Teta es igual a 180 más el ángulo agudo que me da la calculadora, ¿sí? El ángulo agudo que me da la calculadora. Me tiene aburrido este lapicero que se detiene la escritura. A ver, ¿estas líneas se ven más o menos o le seguimos teniendo paciencia a ese otro? Bueno, ya hicimos ese, miren.
Tercer cuadrante, entonces esta sería la nota de observación. Ahorita vamos a escribir todas en una sola. Bien, hagamos otro análisis. Por ejemplo, un Z4. ¿Cómo lo vamos a llamar ese Z4? Que esté en el cuarto cuadrante. Uno que esté en el cuarto cuadrante, por ejemplo, este que está 1 menos 5i. 1 menos 5i. La gente que tiene los micrófonos abiertos, por favor, me colaboran. Luis Faustino entró mal. A ver, mira que este número pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, estoy haciendo uno de cada cuadrante. Podríamos tener también unos adicionales. Ahora los miramos. Ahora los miramos. Y entonces, este trabajo, ¿a qué se nos refiere? Cuarto cuadrante. Bueno, busquemos R. R sería 1 cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y eso sería 1 más 25 raíz de 26, ¿correcto? Raíz de 26. Y ya tenemos ahí ese trabajo ya hecho para la parte del módulo. Bien, como nosotros ya sabemos, teta va a ser siempre tangente a la menos 1 de y. Y es menos 5 sobre x. Entonces, aproximadamente ese ángulo, ¿cuánto me da? ¿Quién me lo puede regalar? ¿Aló? Profe, da menos 78,69. Menos 78,69. Ojo lo que voy a escribir ahora en la parte gráfica. Ayúdenme a hacer cálculos porque tengo 38 estudiantes en participantes, 37, porque yo cuento por uno. Y no hay sino una sola niña, por ahí uno que otro pelado me ayuda, pero los otros que como muy perezositos. A ver, hijos, mira, aquí tendríamos 1, este sería 1, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, por acá. Entonces, mira lo que pasa con mi el ángulo que yo necesito arranca acá. Mira. Y tiene que llegar hasta él. Ese es el ángulo que yo necesito. O sea que el valor de un ángulo en el cuarto cuadrante siempre estaría más grande, igual no, más grande que 270 y más pequeño que 360. Ese es un ángulo que pertenece al cuarto cuadrante. Ángulo que pertenece al cuarto cuadrante. Pero si usted se da cuenta, la calculadora, ¿qué valor dio? ¿Qué valor dio? Menos 78,69. Menos 78,69. Bueno, y ese ángulo, pues, no es, por ejemplo, positivo, ¿cierto? Mire, es este. Menos 78,69. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Qué hacemos ahí? 160 y le restamos menos 78,69. ¿Por qué 160?
Profe, 90 y le resta ese. 360. Ese sí, más bien, hijo. Mira, mira lo que voy a hacer acá con Es que me este. escuchó mal, profe. Qué bueno, qué bueno. Profe, eso da 281,31. Correcto. Mira, mira lo que voy a hacer acá. Si yo giro esto completico, estoy acá, ¿cierto? Ahí que di un giro completo, ¿sí o qué? Y si yo me devuelvo, pues estaríamos justamente donde necesitamos, ¿correcto? O sea que no es complicado decir que este teta, en el cuarto cuadrante, este teta que pertenece al cuarto cuadrante, ¿cómo lo podemos hallar? Pues simplemente es a los 360 grados le quito ese ángulo que puedo asociar como un ángulo agudo, pero es negativo. Ángulo agudo porque es más de 90, más de 0, menos de 90, ¿sí? Y entonces esta sería la fórmula para ese ángulo. Para el caso nuestro, entonces, la niña ya nos ayudó por allá diciéndonos el valor. 281,31. 281,31. Bueno, listo. Y entonces con ese trabajo nos venimos y le decimos que Z4, que era 1 menos 5i, es equivalente en forma polar ¿a qué? A raíz de 26, que es R, coseno de 281,31 más i seno de 281,31. Y ahí ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Voy a una pausita acá. Profe, ¿puedo bajar tantico la Profe, profe, una pregunta. Señor, Si el ángulo nos llega a dar 270, ¿ese a qué pertenecería? ¿Al tercero o al cuarto cuadrante? no, esa pregunta es muy buena. Ya iba a hacer ejercicios de ese tipo. Pertenece a un semieje, ¿sí? No pertenece a ningún cuadrante. Ya les voy a hacer unos de esos. Bueno, ese sería nuestro trabajo, por ejemplo, haciendo un recorrido de los 4 cuadrantes, ¿sí? Voy a hacerles un resumen para que lo tengan en cuenta del ángulo que nosotros debemos referenciar, ¿sí? En cuanto al ángulo. Entonces, cuando yo estoy en el primer cuadrante, el ángulo agudo es el mismo ángulo teta, el que me da la calculadora, ¿sí? Que me da la calculadora. Cuando estoy en el segundo cuadrante, mi ángulo, recuerden que es 180 menos ese ángulo agudo que me da la calculadora. Cuando estamos en el tercer cuadrante, el ángulo que yo necesito sería 180 más ese ángulo que me da la calculadora. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo que yo necesito sería 360 menos el ángulo que me da la calculadora. Bueno, ese sería como un resumen para que ustedes tengan en cuenta y se puedan trabajar ahí. Ahora, si yo les dijese a ustedes, halle el ángulo, bueno, ejercicio. Este ejercicio es solo de observación, ¿sí? De observación. Halle el módulo y el argumento para cada número complejo. Halle el módulo del argumento para cada número complejo. Entonces yo le doy eso. A ver, inventemos por acá unos 4 más.
por ejemplo, un Z5, Z6, Z7, Z8. Y acá le doy 3. Aquí le digo 3i. Aquí le digo -4. Y aquí le digo -5i. Entonces, en cada uno tenemos que hallar R y teta. R y teta. R y teta. R y teta. Bueno, cada uno. Nadie va a decir nada todavía. Voy a parar tantico la grabación para que cada uno analice. Grafique en su mente. Si quieren el papel, pues hágale. Bien. Si nos damos cuenta, en el Z5 solamente me dan ¿qué? 3. 3. ¿Correcto? Entonces, mira, usted puede decir, 3 está aquí. 3 está ahí. ¿Correcto? Este sería nuestro valor. No hay parte imaginaria. Solamente es 3. ¿Cuál es el módulo? ¿Cuál es el módulo? 3, profe. 3, claro que sí, muy bien. 3. ¿Cuál es el ángulo? 0. 0. 0. Entonces, mira que estos son unos ejercicios adicionales. Perdón, 0 grados. 0 grados. Ahora, mira este. 3i. ¿Cuál es el módulo? 3. Profe, también 3. es 3. También es 3, correcto. ¿Y el ángulo? 90 grados. 90, muy bien. Los que están entendiendo, felicitaciones. Los que no, pregunten. Mañana tenemos hora de asesoría, ¿no? Mañana tenemos hora de asesoría a las 7 de la mañana, ¿es? El viernes, profe, ¿no? ¿Cómo? Es los jueves, de 7 a 8. Ah, sí, profe, sí. Sí. Paola me acuerda esta tarde para programar la reunión y yo les mando el link. ¿Listo? Sí, A ver, señor. hijos, -4. Entonces, miren, -4 está de para acá. -4. ¿Cuál es el módulo? 4, profe. 4, muy bien. ¿Y argumento? 180. Correcto, 180. Entonces es importante que nosotros tengamos ese manejo. Vea, -5i está de para acá, vea. Este es -5i. Módulo. 5, 5. profe. 5, muy bien. Argumento. 270. 270. Bueno, yo espero con ese ejercicio que me sirvió la pregunta del compañero. Entonces creamos esos ejercicios para que revisáramos el concepto de cuando un número complejo no pertenece a un cuadrante, pero sí pertenece a un semieje. Entonces también se presentan ocasiones donde eso suele ocurrir, ¿correcto? Eso suele ocurrir. Bueno, ahora hay otra forma que nosotros pudiéramos mirar también, que pudiéramos optar para hacerla, ¿sí? Entonces, mire que ya llevamos 2 formas. Ahora, existe, digámoslo así, existe una equivalencia que sería entonces, ojo, coseno de teta más i seno de teta, eso es igual a e a la i veces teta. ¿Sí? Esa es una equivalencia que hay en matemática, en la trigonometría, etc. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta expresión es esta otra.
Ponle cuidado lo que voy a hacer, que usted mire. Coseno de I más Z, si yo le coloco la R, sería la equivalencia de ella. Y eso que está por dentro es esto, multiplicado por R, entonces tendríamos la otra forma importante. Resumen, ojo, forma binómica. Ojo, forma polar, que se llama también como o trigonométrica. Y esta forma Euler o exponencial. Ahora, esta forma también la podemos abreviar. Pónganle cuidado lo que voy a hacer con estas letras que voy a resaltar. ¿Qué palabra se forma con estas letras que voy a resaltar acá? ¿Qué letras resalté ahí? ¿Aló? ¿No se dan cuenta? Ni siquiera me abreviada. ¿Qué letra resalté? La C, C, la I, la S. Entonces mira que esta también se llamaría forma abreviada. R, ojo. ¿Qué quiere decir? R cis de teta. Cuando usted encuentre esto, lo único que tiene que traducir es lo de arriba. R coseno teta más I seno teta. ¿Correcto? Mira, cuando usted encuentre esta expresión en alguna parte que esté estudiando. Esta forma se llama R cis de teta, que traduce R coseno teta más I seno teta. ¿Sí? Y se conoce como forma abreviada. Bueno, ¿para qué se estudió el tema de la forma polar o trigonométrica? Pues nosotros también podemos tener unas aplicaciones como la clase que inicié hoy, multiplicando z por z cuadrado, z por z al cubo, z por z a la 4, z por z a la n menos 1. Entonces tendríamos nosotros esa parte que es también importante, ¿sí? Importante. Entonces, por ejemplo, dentro de las aplicaciones de la forma polar, podemos llevarla a aplicaciones de la forma polar a la multiplicación sucesiva. Y la multiplicación sucesiva prácticamente lo que me da son las potencias. Potencias. ¿Por qué? Porque yo multiplico z por z, me da z cuadrado. ¿Correcto? Si yo multiplico z cuadrado por z, me da z cubo. Si yo multiplico z4 por z6, eso me da z10. O sea, son potencias. Y todo esto tiende a llegar a que usted tenga un valor de z y tenga que hallar z a la n, donde n es un número entero positivo, ¿sí? Entonces, esas serían las potencias de z, que sería lo que viene, el tema que viene a continuación, ¿sí? Entonces, digámoslo así, hoja 5, potencias de un número complejo. Potencias de un número complejo.
Bien, entonces, en esa parte es muy importante tener lo siguiente. Sea Z1 igual a un X1 más un Y1. Y ahora, si yo tengo este número complejo, pues yo puedo tener su representación polar o trigonométrica, su expresión, que sería que R1, ojo, o sea, el módulo de este número Z1 sería R1 y el argumento sería θ1. Entonces no es difícil aceptarlo de esta manera. Ahora, si yo tengo esta expresión que está acá, la puedo también tener para otro segundo número complejo. Y ese segundo número complejo sería x sub 2 más y sub 2 y obviamente él tendrá su propio módulo que sería r sub 2 y tendrá su propio argumento que sería coseno de teta sub 2. Entonces sería coseno teta 2 más y seno teta 2. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en sí? Yo necesito multiplicar Z1 por Z2. Vamos a escribir la fórmula sin hacer tantas demostraciones. Ya estamos cerca al parcial, que es la semana entrante, para el día jueves. No, para el viernes. Es el parcial de nosotros a las 12 del día. Entonces sería multiplicar los módulos. Profe, ¿esto también entra en el parcial? Todo esto entra, claro que sí. Ok. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, en sí, ¿qué es lo que nosotros podríamos estar mirando? ¿Sí? Que acá, para multiplicar dos números complejos, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Entonces, como una notica podemos describir eso. Para multiplicar dos números complejos en forma polar. Se multiplican sus módulos y se suman sus argumentos. Bueno, se ve un poquito más débil, pero es que me molesta que se traba esa. Bueno, ese sería nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, si yo tengo que multiplicar más números, pues lo único que hago es, si tengo que multiplicar tres números, pues ¿qué es lo que hago? Multiplicar los tres argumentos, los tres módulos, perdón, multiplicar los tres módulos y sumar los tres argumentos, ¿sí? Y ese sería un trabajo bastante sencillo de hacer, ¿sí? De hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora para la división? Potencias. A ver, de una vez metamos la división, que siempre sería la multiplicación. Ahora coloquemos división. Profe, una pregunta. Señor, ahora hacemos ejemplos. Señor. No, pues ahí en la fórmula de Z1 por Z2, ya dentro del paréntesis
coseno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Primero se sumarían los dos ángulos y después ahí sí se haría por coseno. Sí, claro. Si llegara a necesitar escribir el resultado en forma binómica, ¿correcto? Si llegara a necesitarlo. Muy bien la pregunta. Gracias, profe. Con gusto. Z1 sobre Z2. Recuerden que nosotros lo hicimos en forma binómica y al realizar esta operación, lo que hacíamos era multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a hacer es en forma polar. Entonces, en forma polar es simplemente R1 sobre R2 coseno de teta 1 menos teta 2 más y seno de teta 1 menos teta 2. Listo. Entonces, mire que en la multiplicación se multiplica. En la división se dividen los módulos. En la multiplicación los argumentos se suman. En la división los argumentos se restan. ¿Correcto? Entonces, esta es una nota para la multiplicación. La nota para la división, entonces nos quedaría aquí, nota. Para dividir dos números complejos en forma polar. Se dividen los módulos. Se dividen los módulos. Y se restan sus argumentos. Entonces, muy claro, para multiplicar se multiplican sus módulos y se suman sus argumentos. Para dividir se dividen los módulos y se restan sus argumentos. Entonces, es bastante clara esa fórmula que nos permite a nosotros hacer este trabajo. ¿Listo? Bien, voy a hacerles un ejercicio como ejemplo. Nos dice a nosotros la situación lo siguiente. Halle Z1 por Z2 y Z1 sobre Z2 si Z1 es igual a 2 cis de pi cuartos y Z2 es igual a 5 coseno de pi tercios más y seno de pi tercios. A ver, recuerden que esta forma se llama una forma abreviada, que es equivalente a tener también, ¿qué forma? 2 coseno de pi cuartos más y seno de pi cuartos. Esa sería una primera parte que podríamos nosotros estar haciendo. Ahora, para la pregunta que puedo decir que es la multiplicación, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar los dos módulos. ¿Cuáles son los dos módulos? Para nuestro caso, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? 2 y 5. Y los argumentos los sumamos. ¿Qué son los argumentos? Entonces sería pi cuartos más pi tercios. Más y seno de lo mismo. Pi cuartos
más pi tercio. Bueno, ¿y quién me ayudó allá? ¿Qué es pi cuartos más pi tercio? Entonces sería, primero que todo, 2 por 5 me da 10. Entonces, Z1, Z2 sería igual a 10 coseno de, ¿cuánto vale la suma de eso? 4 y 3, 7, pi doceavos, más y seno de 7, pi doceavos. Ahora, esa sería nuestra respuesta, ¿correcto? Esa sería nuestra respuesta. Ahora, si a mí el ejercicio me dice, exprésela en forma binómica, pues lo único que vas a hacer es tener coseno de 7 pi doceavos y multiplicarla por 10. Le da la parte real. Seno de 7 pi doceavos, multiplicarla por 10 y le daría la parte imaginaria. ¿Sí? Le daría la parte imaginaria. Ese sería nuestro trabajo por ahora. Repito, para el caso que requiera hacer la parte ¿qué? Binómica. Bien, la parte B, consideremos que era la pregunta en cuanto a la división. Entonces sería tomar el módulo de Z1 dividido el módulo de Z2. Y acá sería coseno de pi cuartos menos pi tercios más y seno de pi cuartos menos pi tercios. Y entonces podríamos entregar nuestra respuesta como 2/5 que multiplica. ¿Cuánto es pi cuartos menos pi tercios? Pi. ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto? Este sería menos pi doceavos Pi doceavos. más y seno de menos pi doceavos. Ahora, aquí nos corresponde a nosotros mirar unos valores que son los de los ángulos negativos. Ese ángulo negativo es igual al coseno de pi doceavos. Y en este caso, ese ángulo negativo sería menos seno de pi doceavos. Recordar esa parte de la trigonometría en cuanto a los signos de los ángulos negativos. Entonces, el coseno y la secante, tanto negativo como positivo, son iguales. Y los demás relaciones trigonométricas es quitarle el signo al ángulo, el signo menos, y colocárselo antes. O sea que esta respuesta que está ahí en una selección múltiple podría no aparecer esta y aparecer la que yo les voy a colocar. Pero si usted no sabe eso, de pronto se puede estar equivocando en la selección. Profe, ahí no sería Z2. Ay, sí, perdón. Bueno, entonces retomando Lo mismo en el anterior, profe. Sí, señor, claro que sí. Por eso es que copié el error de arriba. Es Z sub 2. Muchas gracias. Z sub 2. Y entonces acá este negativo es igual al positivo. Entonces puede existir en la selección, usted puede decir, no, pero a mí me da es menos pi doceavos, no está. Entonces ninguna de las anteriores, no, pero estaba esta, que era la correcta. Entonces, repito, aquí le voy a señalar algo importante para que usted lo vuelva a estudiar, que es lo de los ángulos negativos. ¿Sí? Bueno, hijos, ahí con ese ejercicio, pues ya pudiéramos nosotros hacer ese trabajo
ahora viene algo que les decía ahorita. Yo puedo tener un mismo número complejo y usar la repetición de el uso repetido de la multiplicación. Entonces, esa parte nosotros la vamos a referir de acuerdo a un teorema que escribió un señor francés. Teorema de Moivre. Yo lo pronuncio así, pero el francés tiene una forma de pronunciar más acertada. Entonces, digamos lo siguiente. El uso repetido de la multiplicación, el uso repetido de la multiplicación de un número complejo por sí mismo nos lleva a la generalización de las potencias de Z. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo Z y lo multiplico por Z, pues simplemente me da Z cuadrado. Y lo mismo, si tengo Z por Z por Z, pues me daría Z cubo. Y así sucesivamente podríamos tener Z por Z por Z n veces y obtendríamos Z a la n. ¿Sí? Z a la n. Ahora, para el primer caso, ¿cómo serían los módulos de este? A ver, ponle cuidado. Aquí sería Z, sería un número complejo de la forma X más Y. ¿Cuál sería el módulo? R. ¿Y quién sería el argumento? Teta. ¿Correcto? Entonces, me piden a mí multiplique Z por Z. Con la fórmula anterior que le decía. ¿Qué le decía? Que es R por R. Coseno de ¿quién? De teta más teta. Más y seno de ¿quién? De teta más teta. Entonces, por ejemplo, acá Z por Z es lo mismo que tener Z cuadrado. R por R, ¿qué es? R cuadrado. Coseno teta más teta, ¿cuánto es? 2 teta. Y seno de teta más teta y seno de 2 teta. Bueno, ahora yo les digo, hallemos Z cubo. Z por Z por Z. Entonces tengo 3 veces Z por sí mismo. Ojo lo que hay acá. Entonces el módulo de cada uno se multiplica. Y los ángulos de cada uno se suman. Pero como son los mismos, pues voy a tener eso. Y de igualmente la parte de seno. Y entonces acá Z cubo sería igual a ¿quién? A R cubo. ¿Coseno de quién? De 3 teta. Más y seno de 3 teta. Así
sucesivamente, ese número multiplicado por sí n veces se llama z a la n. Entonces sería r a la n coseno de n veces teta más i seno de n veces teta. Y ese sería nuestro famoso teorema de Moivre. Entonces pueden leer un poco sobre ese autor para que conozcan un poco más de la vida de él y qué otras cosas pudo haber hecho. Repito, repitiendo este procedimiento, podemos observar que el teorema de Moivre nos va a servir para lo nuestro, ¿sí? Vamos a hacer, antes de irnos a una corte, un ejemplo. A ver, nos dicen a nosotros, sea z igual a 1 medio más 1 medio de i, halle z a la 10. ¿Qué tal usted cogiendo z por z, z cuadrado? Ese resultado por z le da z cubo. Ese resultado por z le da z cuadrado. ¿Cuántos procesos llevan? Ese resultado por z le da z5. ¿Sí? Y ese resultado de z5 por z5 le da z10. ¿Cuántos resultados podría estar haciendo que en un momento dado podría convertirse en una situación un poco tediosa, fastidiosa y hasta nos queda mal, ¿correcto? Nos queda mal. Bien, pues entonces hagamos primero que todo el hallazgo de R y de teta, ¿correcto? Entonces recuerden que R es tomar cada uno de estos dos elementos que hacen las veces de X y de y elevarlos al cuadrado y sacarle su raíz cuadrada. Este sería entonces, R sería igual a raíz cuadrada de 1/4 más 1/4. Y eso nos daría ¿cuánto? Eso sería 2 raíz. Esto sería ¿qué? 1 medio. ¿Por qué? Esto nos daría Raíz de 2 sobre 2. raíz de 2 sobre 2. Correcto. Esto es lo mismo que tener 2/4. ¿Correcto? Y 2/4 simplificado me daría 1 medio. Y esto es equivalente a lo que dice el compañero. Haciendo procedimiento algebraico y aplicando la racionalización. Bueno, muy bien. Ahora vamos a revisar cuál sería nuestro valor para el argumento. Entonces, recuerden que teta sería simplemente tangente a la menos 1 de esto dividido por esto. En este caso no va a alterarse. Tangente de teta sería igual a ¿qué? Tangente a la menos 1 de 1. Y entonces teta, ¿cuánto vale? 45. 45 grados o pi cuartos. ¿Sí? Ese trabajo debe quedar perfecto para poder decir que z a la 10 es este módulo elevado a la 10 que multiplica al coseno de n veces, o sea, 10 por pi cuartos más i seno de n, que es 10, por teta, que es pi cuartos. Ahora, esto de esta manera podría hacerse raíz de 2 a la 10. ¿Cuánto me da?
Eso es lo mismo que 2 a la 5 sobre 2 a la 10. Revisen esto, raíz de 2 a la 10. Aquí nos daría entonces coseno de 10 pi cuartos más y seno de 10 pi cuartos. Esto nos daría, simplificando, z a la 10, nos daría entonces... Profe, da 1 sobre 32. 1 sobre 32. Sí, profe. A ver. Sí, da. Sí. 1 sobre 2 a la 5. Correcto. Se restan estos. Acá me quedaría coseno de, simplificando, me quedaría 5 pi medios más y seno de 5 pi medios. A ver, si yo les diera esa respuesta y si le digo que le escribe en forma binómica, entonces háganme un favor. ¿Cuánto es 5 pi medios? Coseno de 5 pi medios, multiplíquelo por un 32avo. O sea que prácticamente z a la 10 es 1 sobre 32 coseno de 5, faltó el 5 pi medios, más y seno de 5 pi medios. ¿Quién me hizo ese favor? Coseno de 5 pi medios por un 32avo. ¿5 pi medios? ¿Ninguno? No. Qué colaboración. Profe, a mí me dio 0,030. Profe, 0,030. Por un 32avo. ¿Y listo? Sí, profe. Me da lo mismo, profe. Ah, bueno. Y entonces lo pueden pasar a esa parte. Y el seno de 5 pi medios multiplicado por un 32avo, ¿cuánto le da? Profe, da 4,27 por 10 a la 3, a la menos 3. Bueno, cuadrar bien las calculadoras y revisar eso. Bueno, muchachos, hoy dejamos la clase ahí. Dios les bendiga. Juiciosos, estudiando. Que tengan un resto Profe, de una día. pregunta antes de que se vaya. No, es que ya me toca desocupar el salón que me están pidiendo. Qué pena con ustedes. Chao, chicos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.